con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos. O buenos días todavía, ¿no? Yo estoy en el mediodía, hermano. Ya pensando en el almuerzo quizás un poco. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Me gustaría que me acompañen en su Biblia al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Para el texto, digamos, que va a ser como el texto base para el mensaje de hoy. El día de hoy, comenzando el mes de noviembre, vamos a estar estudiando durante este mes atributos de Dios. Creemos que es importante, junto con los líderes de la iglesia, que es importante que los creyentes en general y en particular esta congregación entendamos correctamente quién es Dios y cómo es Él, para poder adorarle y también vivir, ¿cierto?, de una forma a la altura de la persona o la divinidad que nosotros creemos. Isaías 40, versículo 12, vamos a leer la mitad del capítulo, hermano. Yo quiero tomar este tiempo para hacer esta lectura y después usted entenderá el punto en cuestión. Versículo 12 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Son preguntas retóricas, ¿cierto? La respuesta es nadie, ¿no? Estas preguntas son para el punto que quiere probar aquí el profeta. Versículo 15. He aquí que las naciones son como la gota de agua que cae sobre el cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano, ¿cierto?, con todo el agua que tiene, ¿cierto?, bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A quién pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca de un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está... su presencia está aquí también, hermano, ¿bien? Por eso se está cayendo ahí la cortina, ¿no? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca la cuenta y él saca y cuenta su ejército. A todas llamas por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Vamos a dejarlo hasta allí por el momento, hermanos. Aquí el profeta estaba criticando no de los incrédulos, o no únicamente de los incrédulos, sino también de los israelitas. Pero estaba criticando de la sociedad una visión distorsionada, una imagen distorsionada del Dios de Israel. En Isaías 43 no lo vamos a ver por tiempo, pero más adelante
y 44 se habla con más detalle de esto, cómo algunas personas toman una madera, van primero al artesano, luego van al joyero, él incrusta metales en la madera y luego le dan forma al ídolo, ¿cierto? Y lo ponen en un altar y luego dicen, tú me creaste, ¿cierto? Entonces es algo ridículo. Lo que quiere hacer entender aquí el profeta Isaías es que no hay nada en comparación con nuestro Dios. Y no solo los incrédulos, pero también los creyentes, y en este caso el pueblo de Israel, como se menciona aquí, muchas veces pecamos de no entender o conocer concretamente, correctamente, quién es el Dios al que servimos y en el que creemos. El autor reconocido, A.W. Tozer, en su libro Los atributos de Dios, afirma que el problema básico de la iglesia moderna es su concepto indigno de Dios. Este autor dice que el problema no es tanto moral, o no es primeramente moral o metodológico, sino teológico. Porque hemos reducido a Dios a una figura pequeña, manejable, sentimental y doméstica. No vemos su grandeza, no nos maravillamos, no entendemos qué tan grande es el Dios y qué tan poderoso es el Dios al que creemos, y por eso no hay temor de Dios en las personas, no hay una reverencia correcta y no hay santidad. La solución no es cambiar los métodos o poner prohibiciones en la iglesia, sino predicar la palabra de Dios y que la congregación conozca el concepto que Dios establece en su palabra de Él mismo. Si tengo un bajo concepto de Dios, mi religión, mi adoración, mi santidad, mi temor de Él también será bajo. Mi religión se diluye y se vuelve barata, diluida, laxa, frente al no entender correctamente quién es Dios. Y la iglesia saldrá de su estancamiento, de esta crisis que hay en el mundo, en las iglesias, cuando nos demos cuenta de que la salvación no es solo una póliza de seguro contra el infierno, ¿cierto? O no es solo salvarnos del infierno, sino es que es de verdad una puerta hacia Dios, en la que nosotros podemos acercarnos a Él y conocerle personalmente. Acerca de los atributos de Dios, me gustaría mencionarte dos que van de relacionados, que son casi como dos caras de una misma moneda. Es su infinitud y su inmensidad. Y aquí el profeta Isaías dijo algo en este sentido. Versículo 18. ¿A qué es semejante Dios? Él lo compara con los grandes de la tierra, los compara con los montes, los compara con los collados, las profundidades, los ríos, todo lo más grande que nosotros. ¿Alguna vez has notado, ha sido, no sé, algún cerro o alguna zona donde hay rocas grandes? ¿Has visitado las Torres de Paine? No sé, por decirte, ¿ya has visto la inmensidad de algunos montes, de algunas... El profeta Isaías utiliza diferentes ejemplos aquí. Versículo 18 dice, ¿con qué es semejante Él? Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o compararéis? Son todas preguntas retóricas, hermanos. Nada es comparable con nuestro Dios. No hay nada tan grande, vasto, inmenso y poderoso como nuestro Señor. Por eso Él dice, versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Esta expresión tiene que ver con... está por encima de todo, ¿no es cierto? Que es soberano, es aparte de toda la creación. Por eso dice, y critica el profeta Isaías aquí, ¿cierto? Nada tan grande como el río Líbano, algunos, no. Y como aquel monte, no. Y como las cosas que posee, nada se compara a nuestro Dios. Versículo 26, por eso Él dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó todas estas cosas? Es momento de hacer aquello, hermanos.
corregir la imagen que tenemos de Dios y ver a Dios como la palabra de Dios lo describe. Por favor, Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5. Vamos a verlo allí en la pantalla. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es, ¿qué cosa, hermanos? Infinitud. De los atributos de Dios, yo creo que no son de los quizás menos conocidos, ¿no? Siempre se habla de omnisciencia, omnipresencia. Obviamente vamos a tratar los diferentes atributos de Dios a lo largo del mes, pero quería comenzar con este porque este define o sostiene todos los demás. Dios es infinito, versículo 5, grande es nuestro Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Infinito. Dios es infinito. Es un pensamiento difícil para nosotros. Usted y yo no podemos entender lo que significa infinito concretamente, o no del todo. ¿No lo entiende usted? No se moleste, no lo entiendo yo, no lo entiende nadie, hermano, porque tenemos una mente finita, ¿cierto? Y una mente caída. Sin embargo, el Señor ha proporcionado medios para que nosotros entendamos más concretamente qué significa, versículo 5 aquí en el Salmo, que Él sea un Dios infinito. Con infinito queremos significar que Dios no tiene límites, no hay fronteras, no tiene comienzo ni final. Lo que Dios es, lo es sin límites ni barrera. Todo lo que Dios es sin límites. Nosotros utilizamos cosas para medir, ¿cierto? Medimos el tiempo, medimos las distancias, medimos los volúmenes, medimos muchas cosas. Podemos medir cosas, sabemos cuán grande es el sol, cuán grande es la luna, cuántos litros de agua hay en el océano, cuánto puede pesar una montaña. Podemos medir muchas cosas, ¿cierto? Pero, hermanos, en el mundo no hay nada ilimitado. Todos los recursos están allí y los elementos y pueden ser medibles. En el mundo, en la creación, no hay nada ilimitado, sino Dios. Solo Él. Nada infinito, solo Dios. Existe por sí mismo, es absoluto, y todo lo demás es contingente, medible y relativo. No hay nada que sea suficientemente grande, sabio ni maravilloso como nuestro Dios. Solo Dios no conoce medida. Versículo 5, su entendimiento es infinito, grande es el Señor nuestro. Dios no puede ser medido. Es infinito. El problema es que muchas veces los creyentes hemos reducido a Dios a una imagen pequeña, a un Dios de bolsillo, de emergencia, casi como un pequeño amuleto. ¿Alguna vez has escuchado personas que dicen papito? Y se refieren a Dios de forma... Yo respeto, digamos, que las personas puedan decir y tengan una relación personal y sientan su fe de alguna forma particular, pero si entiendes cómo es Dios, habrá temor y reverencia en lugar de bromas o esta como informalidad con las que muchos se relacionan con Él. Este pequeño Dios barato que nos hemos inventado es más nuestro compinche que nuestro soberano o nuestro Señor. El de arriba, el que ayuda, papito, es el que nos ayuda a ganar, a que nuestro equipo gane el partido de fútbol, que no pase nada en el trabajo.
Hermanos, ese no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es el Dios que puso los fundamentos del mundo y del cielo y de la tierra. Ese es otro Dios que no es el de la Biblia. El Dios de la Biblia, versículo 5, grande es nuestro Señor y su entendimiento es infinito. Es un ser ilimitado que no tiene fronteras. No hay nada limitando a Dios. No hay nada infinito sino solo Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Salomón allí está por construir, ¿cierto? O construyendo el templo, o en los preparativos. Y ahí tiene una expresión Salomón, Primera de Reyes 8, 27. Sobre el templo, ¿cierto? Él está por construir la casa, la gloria de Dios habitará allí en el lugar santísimo. Ciertamente la gloria estará allí, pero él dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos, mira esa frase, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios es infinito, inmenso, pero sigue siendo un Dios cercano. Está por encima de toda la creación, pero a la misma vez al alcance de todos. Aquel Dios que Isaías decía, creó las cosas, está por encima del círculo de la tierra, está por encima de todo, a la misma vez es el mismo Dios que moraba en medio de su pueblo en el lugar santísimo. La idea de que Dios sea tan vasto e infinito no quita que Él sea un Dios personal, con un deseo sincero de tener una relación con nosotros. Dios es infinito, sin embargo no está lejos de nosotros. Y cada uno está tan cerca de Dios como quiere. Es un ser ilimitado, que hace todas las cosas para su gloria, se deleita en su obra y se deleita en sí mismo. En Job, capítulo 38, versículo 7, Job 38, versículo 7, cuando las cosas fueron creadas por este Dios todopoderoso, infinito, las estrellas del alba alababan, es decir, los seres espirituales, los ángeles, ¿cierto? Alababan a Dios y se regocijaban, ¿cierto?, en la creación. Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 14. Cuando Jesucristo toma forma de hombre, unos ángeles visitan a unas mujeres allí, en los primeros capítulos de Lucas, y dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. No solamente los creyentes han distorsionado la imagen de Dios a un Dios pequeño, chiquitito, de bolsillo, que yo puedo sacar y pedir que algo esté bien y después lo vuelvo a guardar, ¿cierto? Sino que también hemos distorsionado la imagen de Dios a un Dios de ceño fruncido, de solo juicio, de solo prohibiciones. Dios es un ser jubiloso, se deleita en sí mismo, se deleita en su obra y las cosas las hace por amor, para su gloria y porque se deleita en ellas. Cuando la creación se estaba realizando, los ángeles decían y alababan y cantaban, y cuando el Señor se estaba encarnando, los ángeles cantaban sobre la encarnación. Mateo capítulo 26, versículo 30. Mateo 26, versículo 30. Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser entregado para su sacrificio en la cruz, en la última cena en el Monte de los Olivos, cantando himnos con sus discípulos, salieron al monte de los Olivos. Ciertamente es una situación estresante y lo fue para nuestro Señor, y sabemos del sufrimiento y el clamor allá en Getsemaní, pero era parte de la voluntad de Dios y había júbilo por eso.
Y ellos cantaron himnos y salmos antes de que Jesús fuera entregado. Y Jesús mismo, Salmos capítulo 57, versículo 9. Salmo 57, versículo 9. Vamos a verlo allí en un momento. Este es un salmo mesiánico. Entonces estas palabras se le atribuyen, en muchos casos, los teólogos lo atribuyen directamente a Jesucristo. Hay varios salmos mesiánicos en la palabra de Dios. Dice: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Cantaré de ti entre las naciones. Este es un salmo mesiánico de resurrección. Es decir, se atribuye que tiene que ver con Jesucristo resucitado. Y él dice: cantaré de ti entre las naciones. Y cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, Apocalipsis capítulo 5, por favor. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 8 dice la Biblia: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y 24 ancianos se postraron delante del Cordero, quien es Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Debemos, bueno, lo estamos estudiando los días jueves en el libro de Filipenses, ¿cierto? La experiencia cristiana y aprender a vivir con gozo en el Señor, pese a las situaciones o circunstancias que puedan aparecer o llegar a nuestra vida. Hermanos, es tiempo de dejar atrás al Dios pequeñito y de bolsillo y recibir al Señor de la Escritura, un Dios infinito, todopoderoso, inmenso, no de ceño fruncido, sino de júbilo y deleite. Y Él ha hecho también las cosas para nuestro deleite. Si Dios fuera limitado por algo, no podría ofrecer una salvación infinita o ilimitada como lo hace. Por eso tenemos un Dios infinito, hermanos. Mira Salmo 139. Salmo 139. Versículo 7. Dice la Biblia: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Las tinieblas no me encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esta expresión no significa que Dios esté a favor de las tinieblas o que sea lo mismo una cosa que otra, ¿cierto, hermano? Sino tiene que ver con que su influencia, su presencia, su poder, su soberanía está en toda la creación. Es un Dios inmenso. Este es un atributo que se le conoce como la inmanencia de Dios, su inmensidad. Es que Dios está en todas partes, sin ser contenido por ninguna cosa. Versículo 7, ¿cierto? Aquí: ¿a dónde me iré? Preguntas retóricas, ¿no? A ningún lado puedo ir que no esté tu presencia allí, que no esté tu influencia o que esté fuera de tu control. Todas estas expresiones son hipérboles, ¿cierto? Si me voy al cielo, al Seol, como hacia abajo, ¿cierto? O a lo lejos, al fondo del mar, o si me escondo en algún lugar, no puedo escapar. Versículo 10: aún allí me guiará tu mano. 12: las tinieblas no encubren de ti. Versículo 8: allá donde fuere, allí
estás tú. O sea que hay dos formas de tener fe, hermanos, de una forma nominal y una real. La forma nominal es la que acepta lo que se ha dicho, la persona que puede citar un texto tras texto. Entonces hay personas que tienen buena memoria, ¿cierto? Entonces ellos saben versículos, pasajes, personajes, historias. Es asombroso ver, hermano, cómo la fe y la creencia nominal pueden convertir estos textos en ropajes, velos o cortinas para la iglesia. ¿Cuál es la diferencia aquí, hermanos, entre una fe nominal y una fe real? En lo que usted cree. La Escritura dice de Abraham: Abraham creyó en el texto y fue contado por justicia. Falso, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo dice la Biblia? Creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y hay muchos cristianos que creen en Dios, pero no hay tantos que le crean a Dios. No sé si pueden notar la diferencia, hermano. El hombre que tiene una fe real en vez de nominal se ha preguntado estas cosas. ¿Cómo es Dios? No existe pregunta más importante que esa, hermanos. Entender correctamente cómo es Dios necesariamente, inexorablemente se traducirá en nuestra fe práctica, en nuestra adoración, en nuestra relación con la iglesia, en nuestra relación con los demás. La inmensidad de Dios. Salmos 139, versículo 7. ¿A dónde huiré de tu presencia? El gran filósofo Blaise Pascal dijo: estamos a mitad de camino entre la inmensidad y lo que es infinitamente pequeño. Y es así. Y nosotros nos vamos hacia arriba, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Vivimos en este planeta que está en un sistema solar que gira, ¿no?, en torno a una estrella, el Sol, que está dentro de una galaxia, que está dentro de un cúmulo de otras galaxias, y hay cientos de millones de galaxias. Es tan vasto el espacio, tan grande el universo, los cuerpos celestes que puede contener este espacio ¿no? Pensamos en el Sol como... Pero en el universo hay estrellas que pueden hacer ver al Sol como un grano de arena, ¿cierto? Y a nosotros mismos como un átomo. Y en retroceso, ¿no? Hay dentro de nosotros seres más pequeños, organismos más pequeños, y llegar hasta el átomo. El humano ha tratado de medir el universo de diferentes formas. Incluso ha utilizado una unidad de medida que no es de tiempo, sino de distancia, pero se escribe como de tiempo, que es la medida del años luz, ¿cierto? Para referirse a distancias que son incomprendibles para la mente humana. Aparte del Sol, la estrella más cercana al sistema solar es Próxima Centauri. Está a 4.2 años luz. Parece relativamente cerca, ¿no? Bueno, 4 años luz. Si una aerolínea de línea de las de hoy ofreciera un viaje a Próxima Centauri, tardaría 5 millones de años en llegar. En esos asientos pequeñitos de Jetsman, ¿no? Entonces, low cost, ¿no? A la estrella, imagínense, hermano, ¿no? Ahí todos dijeron Sky mejor, ¿no? Latam, ¿no? Ya, bueno, vamos. Para marcas, colores y presupuestos, hermano, ¿ya? Pero es así, imagínate, ¿no? Nuestro universo, la luna, las estrellas, la primera estrella está a 5 millones de años, ¿no? Y de allí hay millones y trillones de estrellas en el universo. Bueno, déjame decirte algo, hermano. Dios es más grande que todo aquello. Afuera de todas estas cosas. Pero a la misma vez,
adentro de todo y alrededor de todo. Así es nuestro Dios. El universo entero, con toda esa inmensidad, no puede contenerlo. Dios es tan inmenso que no puede ser contenido por el universo entero. Está el sistema solar, las galaxias, y llegamos allá a la energía oscura, ¿cierto? Donde ya se vuelve toda oscuridad y ya no hay solo vacío. Sin embargo, Dios es más grande y vasto, y su influencia está a la misma vez en cada centímetro y punto de toda esa creación. Hay cosas grandes en el mundo y en el universo, y luego está Dios. Dios tiene este atributo, inmanencia o inmensidad. Dios es inmanente, lo cual significa que usted no tiene que atravesar toda la distancia del universo para encontrarlo, porque Él está por encima de todo. Él está en todo. Él está justo aquí. El salmista lo dijo, volvamos allí, Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A donde fuera, versículo 8, allí estás tú. Es una presencia que llena. Es una presencia que trae esperanza, que conmueve. Es un poder que sostiene. Si quisiera, podría eliminar el sistema solar en un segundo. Podría tragarlo, en el hipotético caso de que tuviera como poquita, ¿no? Hermanos, ¿nunca se ha puesto a pensar por qué usted no es desintegrado en este momento? Y es porque Dios te hizo, y te hizo en amor, y te guarda. Y Dios ama lo que hace, cuida lo que hace, sostiene lo que hace. Sería inconcebible que Dios hiciera algo que no amase. Esa presencia, esa inmensidad, hace que Él esté cercano a nosotros y que nos pueda traer paz. Porque ¿sabes qué, hermanos? Pensando en el universo, el tamaño del universo, los cuerpos celestes, vamos a cosas más simples. Piensa en tus problemas o situaciones de tu vida. Pueden ser difíciles y pueden ser problemas grandes o situaciones complejas, pero de nuevo, nada es más grande que Dios, hermanos. Aquel problema que estás atravesando y que parece imposible, Dios es más grande que aquello, hermanos. Y tú puedes confiar. Y la inmanencia de Dios, su inmensidad, nos trae paz. Una paz que nos asegura a nosotros. Un Dios inmenso destruye los temores inmensos. Un creyente que cree correctamente en Dios y que entiende su inmanencia, es difícil de asustarle. La inmensidad de Dios aplasta la inmensidad de tus temores. Y el salmista lo decía de forma retórica, pero en el fondo son palabras de esperanza. Versículo 7, ¿a dónde miré tu espíritu? No es que él se quiera ir, sino que está reflexionando sobre esto. Y reconoce, a donde vaya, tu presencia va conmigo. Tú estás conmigo, tu poder está allí y yo no puedo escaparme de aquello. Y qué bueno que sea así nuestro Dios, hermanos, para que pueda sostener y darnos una salvación eterna. Si Dios no fuera infinito, su salvación no sería eterna. Si Dios no fuera inmanente, no podría salvarnos a todos. Su sacrificio no sería efectivo para todos los que creen en Él. ¿Sabes qué? Lo de los atributos de Dios parece algo, o podría parecer para algunos, sobre todo algunos que quizás se han tomado cursos en el seminario, otras cosas, algo medio básico, pero es algo importante de entender, hermanos. ¿Tú sabías que la mayoría de las religiones que se denominan cristianas, pero que no son bíblicas, que coexisten con nosotros aquí, no creen de Dios en esta manera? Los mormones creen que Dios tiene cuerpo y huesos como nosotros, y que probablemente fue un hombre antes que fue ascendiendo hasta ser Dios. Vive en una estrella llamada Kolob. En el libro de Abraham está aquello en la literatura de los mormones. Y hay una Dios madre con la cual engendran hijos. Y ellos tienen muchos hijos.
El primero que tuvieron fue Jesucristo. Él es el primogénito de la creación, dirían los mormones. Nada que ver con la interpretación que hacen, ¿no? Pero ellos dicen que Él es el primogénito. La diferencia entre Jesucristo y Satanás solo es de grado, porque en realidad son hermanos, porque ambos son hijos de estas divinidades. Y todos nosotros fuimos creados por Dios en este plano espiritual anterior. Estamos aquí y como Jesucristo podemos trabajar duramente para volver a hacernos dioses. No es ciencia ficción, hermanos. No es multiverso, no es Marvel, no es como Star Wars. Es la fe mormona. Y eso está en su sitio web oficial, como declaraciones de fe. Te lo digo porque estamos estudiando el curso de investigaciones secta con los chicos en el seminario y hacemos este trabajo investigativo. No solamente decimos, dicen que, no, entramos a sus sitios. Es información pública. Y las declaraciones de fe están allí. Y ellos creen de esa forma en Dios. Un Dios que antes era un hombre y que llegó a ser Dios. Y Jesucristo es un Dios más. De hecho, en el libro de los Testigos de Jehová, por ejemplo, en Juan 1.1 dice, en el principio estaba el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era un Dios. Por eso estas religiones, la mayoría de estas religiones creen que la salvación se pierde. Porque no han entendido correctamente quién es Dios y quién es Cristo. Porque si supieran qué tan inmenso e infinito nuestro Dios, entenderían que puede brindarnos un rescate oportuno y perpetuo y una salvación eterna a los que creen en Él. Un Dios infinito, un Dios inmenso. Sobre todas las cosas, pero a la misma vez en, alrededor y en todas las cosas. Parece lejano, pero cercano a la misma vez para nosotros. Aquel Dios todopoderoso que no necesitó ningún consejo ni aprendizaje para hacer todas las cosas por el poder de su palabra, tiene un deseo de tener una relación contigo y de estar cercano a ti. Y aún así, no somos felices. Muchas veces no vivimos con gozo, vivimos atemorizados, nos derrumbamos ante las primeras pruebas y no quiero minimizar las pruebas que puedan llegar a nuestra vida, pero nos derrumban, las consideramos como la ausencia de Dios, sin entender que pueden ser parte del plan mismo de Dios. Creemos, sabemos el versículo de que todas las cosas ayudan a bien, pero no lo creemos realmente, porque cuando sucede algo, lo primero que abandonamos es la iglesia o a Dios. ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Qué es lo que te alegra? ¿Qué es lo que te levanta la moral? ¿Qué es aquello que tú sientes que si no lo tienes, tu vida se acaba? Eso es tu Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser cosas materiales, ropa de diseñador. Puede ser tu matrimonio, pueden ser tus hijos, tu posición. ¿Qué es lo que te produce gozo? Ese es nuestro problema. Sabemos que Dios es tan inmenso. En comparación de Dios, cualquier cosa es como un poroto, ¿cierto? Sin embargo, no somos personas felices porque nuestra mente está puesta en las cosas. Las multiplicamos, las embellecemos, las adquirimos, las vendemos, las acrecentamos. Seguimos estando ansiosos e insatisfechos. ¿Por qué? Porque todo lo que esté por debajo de Dios no nos va a satisfacer, hermanos. Como dijo el profeta Isaías, levantad la mirada, ¿cierto? Alzad vuestros ojos y mirad. Y necesitamos nosotros el día de hoy, hermanos, dejar atrás al Dios pequeño de bolsillo y contemplar la infinitud e inmanencia de nuestro Dios. Apenas pongo yo mis esperanzas y mi comodidad en las cosas de este mundo o en personas, perderé algo de mi corazón en ese proceso. No tienen que ser cosas más Dios, no tienen que ser personas más Dios. Debe ser Dios y nada más, hermanos. Luego todo lo demás que Dios nos dé, que pueden ser cosas materiales, las cuales las podemos recibir con gozo en el nombre de Jesucristo y disfrutarlas.
sin que eso sea necesario para nuestra felicidad. Si tengo a Dios, tengo a todo lo que necesito, hermano. Por eso entender la infinitud e inmanencia de Dios debe llevarnos inherentemente a una adoración elevada, a una reverencia ante lo infinito. En este tiempo donde pareciera que las personas viven como si Dios no estaría presente, la era de un Dios ausente, hermanos, no nos habría creado Dios para conformarnos con su ausencia. Él quiere una relación con nosotros y está esperando una adoración reverente, elevada y en santidad. Te respeto si lo venías diciendo, pero quiero recomendarte, no vuelvas a decir nunca más papito. Trata con respeto y honra y reverencia al Dios. Entender la infinitud de la inmanencia debe llevarnos a una aceptación obediente, a que nos rindamos ante su inmensidad. El salmista dijo, me voy para allá, no puedo, no me escapo, aquí, no hay lugares, hermanos. Eso nos debe llevar a una vida de, ¿cómo decirlo? Una vida de consecuente con la fe que decimos profesar. Que no vengamos y tengamos una actitud en la iglesia y luego en nuestra vida seamos diferentes, como si pudiéramos escaparnos de la presencia de Dios. Debemos rendirnos ante su inmanencia. Y como el salmista reconocer, no hay lugar al que pueda ir que escape de tu presencia. Ergo, en todo lugar te adoraré y te obedeceré. Hace falta que las iglesias recuperen la predicación de la grandeza de Dios. Y aquel Dios infinito, inmanente, inmenso, te está invitando el día de hoy. ¿Sabes qué? Y hablamos en todo el momento como este término como de Dios a seca el término como Dios el Padre, ¿cierto? A.W. Tozer dijo en su libro sobre los atributos de Dios, Dios siempre tiene un lado enfocado hacia el hombre y ese lado es Jesucristo. La infinita deidad, y cito, nos invita a que vayamos a Él a compartir las intimidades de la Trinidad. Y Cristo es el camino. La luna y la tierra giran de tal manera que solo vemos un lado de la luna y nunca vemos el otro. El eterno Dios es tan inmenso y tan infinito que no puedo tener la esperanza de conocer todo lo que haya para saber de Él. Pero Dios tiene un lado enfocado hacia los hombres. Así como la luna tiene un lado que siempre mira hacia la tierra, la divinidad tiene una parte, una persona, por decirlo, un perfil, ¿cierto?, que siempre apunta hacia el hombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El lado enfocado hacia la tierra, Jesús, es la forma en que Dios, o por medio de la cual, ¿cierto?, Él se ha revelado a nosotros y se hizo cercano. Siempre que nos ve, si estamos en Cristo, mira a Jesucristo en nosotros y nos trata como a hijos. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, para terminar el día de hoy. Efesios capítulo 3. Versículo 14. Por esta causa yo doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Dios, ¿no?, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, mira lo que dice allí, con todos los santos, cuál sea su anchura, su longitud, su profundidad y su altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios ha proporcionado a Cristo para que no podemos ver el infinito y la inmensidad, ¿cierto? No hay forma de ir más allá del universo y ver la gloria de Dios, pero todos podemos ver a Cristo y conocerle y
aprender de Él e imitarle. Y como dice el versículo 19, conocer el amor de Cristo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios es inmenso, pero por medio de Cristo podemos, 18, al menos aunque sea un poco, hasta que estemos en su presencia, palpar cuál sea su verdadero magnificencia y gloria. Como dice ahí, ¿cierto? Anchura, longitud, profundidad, altura. No es que Dios sea tridimensional, ¿no? O que sea como cúbico, ¿no? Pero sí que podemos conocer la grandeza y la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte el día de hoy a pensar en esto. ¿Cómo es el Dios al que creo? ¿Estás creyendo en un Dios infinito e inmanente como Él mismo lo plantea en su palabra? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo.